Entonces, por favor, díganme ya, ¿tienen algún problema con lo que llaman de deber después de hacer esa aclaración? ¿Sí? ¿No? No, profe, estaba bien. Bien, gracias, Flor, gracias por decirme eso. Ya, bacán. Entonces, ya, ahora, mm, a veces puedo tomar lo que me están diciendo porque a veces se me hace como muy obvio tal vez entender ciertas cosas porque, bueno, a veces uno olvida que al inicio entender eso le costó y dice, pero es que eso sí es obvio, ¿no? Entonces puede ser que yo esté cometiendo ese error, ¿ya? Pero puede ser que tal vez sea una forma de ustedes decirme, oye, no estás mandando muchos deberes. Si ustedes piensan eso, pues pueden decirme, ¿ya? O sea, no voy a decirles, ¿qué les pasa? O algún, no, la cosa es que el acto de educación se produce entre nosotros, ¿ya? No soy yo aquí el dictador que les va a decir qué hacer. Podemos convenir algo, ¿ya? Lo que sí es que puedo regular en función de mi experiencia qué es lo que les serviría o no hacer y la medida en la que les serviría hacer las cosas, ¿ya? Ya, entonces, por ahí decían, ¿no? No que Richard. No tienes ningún problema con lo del deber, me imagino que te referías a eso. Ya. Bueno, entonces, estas sesiones son para que ustedes me pregunten cosas que no han entendido de las clases. Yo, en general, estas sesiones no las hago para preguntarles a ustedes nada, pero si ustedes no tienen preguntas, porque ya sea que sienten vergüenza o piensan que van a quedar como mal o que la gente va a pensar que son ignorantes o tontos o alguna cosa así, entiendo ese miedo psicológico, pero deben vencerlo ya. Entonces, miren, cuando yo fui a estudiar en Edimburgo, me daba un montón de vergüenza, en efecto, también preguntar y cosas así. Primero que nada, porque yo no había hecho mi pregrado en filosofía, estaba estudiando en una de las mejores universidades del mundo, eso. Mis compañeros eran compañeros que habían tenido el pregrado en filosofía en Cambridge, en Oxford. Entonces, ya, me imagino que han oído hablar de esas universidades. Y entonces, chuta, levantar la mano y decir, oye, no entiendo esto en otro idioma, era como, me daba vergüenza ya. Pero después caché que el resto de mis compañeros estaban sumergidos en el mismo grado de ignorancia que yo. Y ya cuando me desagüevé, ya dije, voy a preguntar nomás. Más bien los otros, ya, los de europeos, estos que estaban ya estudiando en esto, habían hecho el pregrado en, pucha, como les digo, en Cambridge, en Oxford, en Stanford, así. Entonces, como que ellos mismos como que decían, oye, qué bien, gracias como por preguntar eso, ya, porque eran cosas que ellos también querían saber. Ya, entonces, a lo que voy es que todos estamos en el mismo barco, ya. Por favor, no me va a aparecer a mí ninguna pregunta que ustedes me hagan como, puta, qué estupidez, ¿por qué no sabes? No les voy a hablar o a portarme mal con ustedes, ya. No. Más bien, o sea, voy a hacer lo posible para tratar de ayudarles. O sea, ustedes están ahorita en la universidad porque no saben. No estoy esperando que sepan. Si están en la nivelación porque eso, o sea, están tratando de aprender, de concretar, de llenar los vacíos que han tenido en su colegio. Entonces, sería como arbitrario y estaría mal de mi parte como que esperar que ustedes sepan lo que ya vienen a aprender, ¿entienden? Entonces, más bien, si pueden haber ser cosas pequeñísimas que uno no entiende, las que después desencadenan una serie de inseguridades, al menos en matemáticas, ¿ya? Con respecto al aprendizaje, ¿ya? Yo sé que cuando está puesto un problema y uno dice, pucha, ¿será que es de hacer de esta forma o de esta otra forma? Entonces uno necesita un poco ser ahí un chance lanzado ya, o lanzada ya, y intentar y decir, bueno, voy a hacer de esta forma, así. Y la cosa es que se van a equivocar de ley. O sea, esto no va a dejar de pasar. Se van a equivocar de ley, pero la cosa es que se equivoquen rápido ya, y que no tengan miedo en equivocarse. Todo el mundo se equivoca completamente cuando está aprendiendo. Entonces, por favor, pierdan el miedo. Es súper valioso que me hagan preguntas, ¿ya? Así sean las preguntas más básicas, ¿ya? Yo en la universidad, cuando estaba aquí estudiando en la Politécnica Nacional, este, tenía una sensación de que no había entendido bien un tema hasta el final de mi carrera. Y intentaba hacerles preguntas a mis profesores al respecto y nunca podían darme una respuesta como clara, ¿ya? Y después de años me doy cuenta que lo que estaba preguntando no era como que yo era tonto o que era yo el que especialmente no entendía mientras el resto de mis compañeros entendían. Y era una cosa que es bastante básica, ¿ya? Sino que en realidad ha sido un problema que es muy profundo y que ni siquiera puede examinarlo, digamos, como que desde un profesor de física o matemáticas, sino que, digamos, ha sido una cuestión filosófica, una pregunta filosófica gigante, ¿ya? Entonces, digamos, no hay preguntas como malas en ese sentido, ¿ya?
no dejen pasar la oportunidad de que en serio estoy abierto a suplir o a tratar de llenar los vacíos más básicos de educación en matemáticas que tienen, porque ese es el objetivo de este curso. Ya, entonces, si todavía se huevan a decirme cosas, ya, pregúntenme nomás, pero si no, entonces voy a empezar a hacerles preguntas, ¿ya? Buen día, Inge. Mi pregunta es que, verá, yo a los tiempos estoy ingresando a estudiar nuevamente y, o sea, yo en matemáticas estoy bastante, sí, no comprendo mucho, o sea, pero leí los pasos para hacer los deberes, sí, pero eh, volver a empezar la factorización y todo eso me hace bastante difícil. Ajá. Son como 8 años que no he estado estudiando y ahora de nuevo repuse a ver si estudio y eso todavía no. Entiendo de estar No difícil puedo. eso, sí. Bacán. Pero verán, claro, necesito que sí me pregunten y que estoy de su lado ya. Entiendo que las situaciones de aprendizaje en el Ecuador no son las más óptimas, que hay veces que uno regresa después de un montón de tiempo a estudiar, cosas así, entiendo. Sí, como les digo, estoy de su lado. Pero digamos, cuando me hagan preguntas que sean un poco más específicas. O sea, porque yo no sabría bien en qué parte de todo el campo extensísimo, infinito de las matemáticas es donde tienen el problema. Pero, por ejemplo, acá hubo una especie de pregunta, un chance más específica, ¿no? Como que si quisiera que le explique un poco cómo hacer los ejercicios. Entonces, está bien, vamos examinando un poco ejercicios que les mandé de ver, ¿sí? Ya, gracias. Perfecta esta pregunta. ¿Cómo se hace cuando el exponente es negativo? Muy bien. Ya, entonces vamos analizando un poco esas cuestiones. Ya, veamos en las diapositivitas. Por acá alguien me decía algo. Ya reviso eso. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí ya. Miren, yo les mandé la página creo que 57 ya. Entonces, esto es bien importante que reconocer ya. Bueno, un poco acerca del álgebra, de cosas del álgebra ya. Miren, aquí voy a hacer una especie de comentarios ya generales. Ya les hablo acerca de las reglas de los exponentes negativos, sí. Primero que nada, las matemáticas, digamos, son como un juego literalmente, en el sentido amplio. Ya yo sé que si les digo que las matemáticas son como un juego, muchos se pensarán, pero no, o sea, esto es una tortura más bien, no, nadie se está divirtiendo haciendo matemáticas. Ya, pero me refiero a lo siguiente, ya. Un juego es como que, digamos, una situación en la que se involucran las personas, pero esta situación no tiene ciertas reglas. Entonces pensemos en un juego de fútbol, ya que fue un ejemplo que ayer le di a Brigitte. Ah, por cierto, esto necesito que hagan ya, por favor, el grupo de WhatsApp que tienen conmigo, amplíenlo a todos los estudiantes, se incluyan a todos los estudiantes de la nivelación del grupo que tienen conmigo, por favor, sí. Es importantísimo eso, ya más que se pongan grupo de geociencias o de lo que sea, no, tiene que ser el grupo de nivelación de matemáticas del grupo 2, ya, por favor. Entonces, para que incluyan al resto de sus compañeros y compañeras, ya. Entonces, le decía a Brigitte que se imaginen el juego de fútbol, ya. Entonces, digamos, en el juego de fútbol hay, o sea, que sea fútbol y no otra cosa, significa que no es que las 11 personas que juegan van a coger el balón con la mano, no solamente el arquero es el que coge el balón con la mano, ¿sí? Entonces ahí hay una regla. Ya, ahora, digamos, también hay una disposición del director técnico como que dice, bueno, pucha, aquí va a estar el arquero, digamos, y acá yo voy a disponer que hayan, no sé, 3 defensas, y por acá otro man, y por acá, no sé, 4, y hasta tienen formas, nombres de decir estas cosas, ya. Entonces, la cosa es que cuando ustedes ven, si ven desde el cielo, ¿no? Y estas son las personas, los que juegan, y aquí está el medio campo, por decirlo así, y acá está el otro equipo. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿no? Yo sé que ahorita tal vez no están 11 puntitos que serían los reglamentarios, ya tal vez están jugando fútbol así en el barrio, ¿no? Reglamentariamente, así estrictamente, ¿no? Pero igual van a haber reglas aquí que se van a mantener del fútbol, ya todos los que jueguen fútbol, el soccer, no van a coger el balón con la mano a menos de que sean el arquero, ¿no? Entonces, digamos, uno ve desde el cielo esto y esta es una posible configuración que permiten las reglas del juego ya. ¿Qué? Así se muevan estos manes, siempre van a estar por este sector ya. Que no es que aquí hay unas líneas, ¿no? Que estos manes se van a mover, pero en todo este sector, este se va a mover en este sector, estos también podrán avanzar, ¿no es cierto? Cosas así. Pero nunca van a salirse de estas líneas de los lados, o sea, nadie le ve a alguien así, pucha Ronaldinho, no sé, algún jugador que a ustedes les guste ya.
así, pucha, corriendo afuera de estas líneas, ¿no? Así metiéndose a los camerinos y, ¿no? Y si ya se mete a los camerinos, el man ya no está jugando fútbol, ¿no? Entonces, las matemáticas igual, ya, tienen unas reglas. Y la cosa es que las reglas del fútbol permiten un conjunto bien amplio de configuraciones. Es decir, si es que ustedes ven un partido desde un dron, ¿no es cierto? El conjunto de puntos, cómo están distribuidos en el espacio, cuán lejos está este de este, cuán lejos está este de este, en qué posición están, todas esas posiciones que logran tener, como que si ustedes toman fotos desde el aire a la cancha, cada una de esas fotos es una posible configuración de los jugadores. Ya, todas esas posibles configuraciones son posibles dentro de las reglas que se le da al juego. Si las reglas fueran otras, las configuraciones variarían. Es decir, si yo, por ejemplo, dijera, bueno, sí puedes jugar fuera de esta línea, las fotos que tomarían serían distintas a las fotos que se obtienen del juego cuando, digamos, todos están dentro de estas líneas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la cosa es que del conjunto posible de cosas por hacer, las matemáticas ponen ciertas reglas y uno ve cuáles son las posibles configuraciones que nos permiten obtener de estas reglas, ¿ya? Entonces, ya, eso uno tiene como, uno explora cuáles son las posibles configuraciones que estas reglas nos permiten obtener, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ya, ahora, otra cosa importante es que las matemáticas no se refiere a que cuando uno va y dice, bueno, a ver, deme una leche, y lleva $1 y la leche costó 78 centavos, ustedes hagan la resta y digan, a ver, ¿cuánto tienen que darme de vuelto? 22 y pucha, ya eso es matemáticas. No, la carrera de matemáticas, por ejemplo, en los últimos semestres ya no se usa calculadoras, uno ya no hace cosas aritméticas, no porque no se usa porque uno hace en la mente las cosas, sino porque no se necesita dar un número concreto de respuesta ya. Para analizar más y estar expuestas y expuestos más a esto de que no necesitamos los números para hacer matemáticas, les recomiendo que vean el video que dice álgebra con números, ¿ya? Que es donde hago una explicación más profunda de eso, ¿sí? Ya, ahora, entonces, el primero que nada, eso no tiene que quitarse la cabeza, ¿no? Esta noción de que, bueno, si es que yo no tengo de respuesta después de un igual, un número, no estoy haciendo matemáticas o no estoy entendiendo. Miren, las personas pueden estar, digamos, en el fútbol, ¿no? Así como en esto que estoy hablando del fútbol, dispuestas de distintas formas. Pueden haber distintos equipos, pero la cosa es que la configuración, lo que es el fútbol en sí, se mantiene constante. Uno va a reconocer cuando están jugando fútbol, ya sea que esté aquí en la China o en la India o en Marte ya. Entonces algo tienen en común, digamos, estos procesos. Ese es de lo que se preocupa las matemáticas, de qué es lo que hay en común. Entonces, miren, si yo cojo, por ejemplo, ya, digamos que yo cojo el 2 y le sumo 4, ya, y ya, mejor esta otra regla. Sí, mejor esta otra regla. ¿Qué tal si es que yo pongo el 2 de numerador y el 4 de denominador? Ya, no, mejor de una vez les explico la del negativo, ya, perdón, es que estoy viendo cómo avanzar más rápido, ya. Entonces, digamos que yo tengo 3 elevado a la menos 1, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué tengo que hacer con esto ya? ¿Tengo algo que hacer con esto? Bueno, pues depende, ya, ¿para qué voy a operar esta cosa? ¿Que ya es operable esta cosa? ¿Qué nos quiere decir ya? Entonces, 3 a la menos 1, digamos, significa, es una forma sintetizada de ponerle, digamos, al 1 sobre 3, ¿ya? Ahorita le podemos ver de esta forma, ¿sí? Esto está explicado en las propiedades de los exponentes, en uno de los videos, así que pueden verlo ahí con más profundidad, pero por lo pronto, digamos, si yo pongo 3 a la menos 1, entonces, digamos, yo puedo cambiar estos símbolos con estas posiciones, porque lo importante en las matemáticas es las posiciones. Entonces, si tengo algo abajo y arriba tengo uno como exponente, ¿no es cierto? De lo que está arriba se le llama exponente. Yo puedo poner estas dos líneas con signo del igual y al otro lado ponerle el denominador el 1 y abajo el 3, ¿ya? ¿Por qué el 1? Ya les voy a explicar, ¿ya? ¿Por qué el 1? Porque, digamos, todos los números enteros, el 3, por ejemplo, también se puede escribir como 3 sobre 1, ¿no? Si yo divido 3 para 1, también me da 3. Entonces, como esto de aquí es lo mismo que esto, en realidad, el rato que yo tengo aquí, digamos, 3 elevado a la menos 1, yo le puedo pensar como que lo que estoy teniendo es en realidad el 3 sobre 1 elevado a la menos 1, ¿sí? Entonces, este menos 1, lo que hace para yo cambiar de esta expresión a esta, lo que yo
hago es, digamos, invertir, es decir, lo que estaba en la fracción, pasarlo, lo que está arriba, ponerlo abajo, lo que está abajo, pasarlo arriba, y este exponente cambia de signo cuando hago eso. Ya, esa es la regla que me preguntaba Richard. Richard me parece que era el que me preguntaba. Bueno, entonces, digamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuando tengo un exponente negativo? Entonces, lo primero que tenía era, ¿no es cierto?, 3 a la menos 1. Cuando tengo un entero, es decir, no tengo algo donde explícitamente se vea el número sobre una fracción, mi obligación es mentalmente, si yo voy a aplicar esta regla, mi obligación es mentalmente, digamos, poner esto dentro de un paréntesis, poner esto sobre 1, ¿sí? Y el rato quiero aplicar la regla, lo que tengo que hacer es invertir la fracción. Lo que está abajo, ponerlo arriba, lo que está arriba, ponerlo abajo, y el signo del exponente cambiar, ¿sí? Ya, ahora me gustaría a mí escribir esa regla. Entonces, me imagino que, por ejemplo, ustedes ya un poco dicen, ay, ya, bueno, hay una regla ahí, ya están un chance cachándole a la regla ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si es que yo tengo 7 octavos, ya? Y tengo a la menos 2, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar la regla, porque no me gusta tener el exponente negativo, por ejemplo, no me conviene o me es más fácil trabajar con un exponente positivo. Entonces, si es que esa es mi intención, lo que a mí me gustaría hacer es usar esa regla. Y esta regla me dice, a ver, cojo el 8, le voy a poner arriba, el 7 le voy a poner abajo, ¿sí? Y digamos, este menos 2 que está aquí le voy a cambiar de signo y ahora va a ser el 2, positivo, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí y acá? Estoy aplicando la misma regla. Vamos a ver con otro ejemplo esa misma regla, ¿ya? Supónganse que tengo menos 13 medios, ¿ya? Ahora el menos, digamos, puede estar en el numerador, en el centro o en el denominador, que va a ser lo mismo. Es decir, esto es lo mismo que escribir 13 medios así, y esto es lo mismo que escribir perdón, es lo mismo que escribir menos 13 medios, donde el menos esté justo al nivel de la línea horizontal que corresponde a la línea de fracción, ¿sí? Entonces, ya sea que escriba esto o esto, estoy diciendo lo mismo. Miren, ya mismo se acaba este enlace, así que les voy a mandar inmediatamente otro, ¿ya? Pero antes de mandarles el otro, donde por favor conéctense lo más rápido que puedan. Entonces, supónganse que tienen menos 13 medios, así, y esto está elevado a la menos 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicaría la regla aquí? Entonces, yo diría que esto va a ser igual, ¿sí? A menos 2 treceavos, todo esto elevado a la quinta. Entonces, como ven, el signo que cambia es el del exponente, ¿sí? Y la fracción que está elevada a ese exponente negativo es la que se invierte, ¿sí? Pero el signo de la fracción no cambia. Entonces, pilas con eso. ¿Cómo esta regla que lo apliqué a estos distintos ejemplos la vamos a concretar en términos de símbolos? Eso es lo que nos importa en las matemáticas, ¿sí? Entonces ya les mando el vínculo para que se conecten al siguiente enlace. Por favor, conéctense lo más pronto que puedan.